Muy buenos días a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de análisis semanal del mercado Forex. En esta ocasión, como siempre, como intentamos hacerlo los días lunes, en esta ocasión lo haremos el día martes, pero como intentamos hacerlo cada inicio de semana, vamos a estar hablando un poco de las oportunidades que vemos en el mercado para esta semana de operación. La semana anterior, una semana interesante, bastante movida, bastante de rupturas, de cambios de estructura. Esta semana empieza un poco más lenta, un poco más tranquila, pero tenemos algunas noticias bastante importantes que vamos a estar comentando en el inicio de este video. Así que quédense hasta el final, que vamos a hablar de algún par de oportunidades que podemos estar teniendo, algunos setups muy interesantes que pueden ser muy rentables. Entonces, espero verlos hasta el final. Muy bien, chicos. Antes de empezar, como siempre, invitarlos nuevamente a nuestras redes sociales en general. Tenemos un canal de Telegram absolutamente gratuito en el que estamos compartiendo algunas de nuestras observaciones en el día a día. Recuerden que la observación que hacemos en este video, pues es una observación bastante más de lo que puede llegar a suceder y cómo se puede llegar a configurar el gráfico en algún momento para que nos otorgue algún tipo de oportunidad. Sin embargo, como el tipo de operativa que tenemos no es fácil de anticipar el momento exacto en que va a dar la entrada, pues en Telegram, en Instagram, tenemos la capacidad de poderlo comunicar de forma más inmediata, de una manera más pronta, más directa. Entonces, tenerlo en cuenta porque puede ser un muy buen canal a través del cual nos podamos comunicar y podamos mantener como esa observación del día a día de la operativa en el mercado Forex de divisas. Y recuerden también, les voy a dejar en la parte de abajo el link a nuestra página web. Está en una versión un poco beta. Estamos probando algunas cosas, revisando que todo esté funcionando bien, creando contenido específicamente y exclusivo para la página web. Así que se los voy a dejar ahí para que puedan ir, revisarlo, mirarlo y que nos cuenten un poco qué les parece. No siendo más, vamos a empezar con, como siempre, Vamos a poner esto por aquí. Vale. Vamos a empezar como siempre con el análisis fundamental, las noticias que vamos a tener para esta semana. Vamos a mirarlo esto en el marco semanal. El día sábado y el día de ayer tuvimos, más allá de cualquier otra cosa, fue reuniones y discursos. Reuniones y discursos importantes, por supuesto, siempre serán importantes los discursos. Lo que pasa es que ese es un tipo de noticia que clasificamos dentro de un ramo de algo que se llama noticias no agendadas. Son noticias que no podemos prever qué puede llegar a salir de esa noticia, qué puede llegar a salir de esa declaración. Por lo tanto, es imposible poderse posicionar en algún sentido frente a la noticia porque depende mucho de la interpretación que le dé el mercado a la noticia. A manera de ejemplo, mañana sale un discurso, alguien dice algo de manera más o menos optimista o algo más o menos negativo y pues podemos tener o un comportamiento positivo o un comportamiento negativo dependiendo lo que el mercado interprete de esa noticia. Para el día de hoy tenemos muy importante, pero muy importante, tenemos índice de precios al consumidor en Estados Unidos. Este Consumer Price Index en Estados Unidos es muy importante por muchas razones, principalmente porque estamos hablando de Estados Unidos, pero también porque eso va a diseñar, estamos en este momento en un momento de transición económica, en muchos sentidos. Casi siempre que hablamos de este tipo de cosas, volvemos a la misma coyuntura de seguir imprimiendo dinero, sí o no, seguir invirtiendo, inyectando la cantidad de liquidez que se está invirtiendo en el mercado, sí o no, seguir tomando las decisiones que se están tomando hasta este momento, sí o no. Y todas esas respuestas a ese tipo de preguntas serán evidentes en cuanto empecemos a ver evoluciones en los índices de precio al consumidor o en la inflación o en el avance que se tenga del mercado laboral. Qué tanto empleo se está creando nuevo y qué tanto la economía está respondiendo de manera positiva o no a ese tipo de medidas. Entonces, este tipo de datos son muy importantes. Desde hace 2 semanas que tuvimos la declaración de Jerome Powell, donde decía literalmente que la Reserva Federal esperaba una inflación por encima del 2%, pero que eso iba a ser algo transitorio y que en cualquier caso la Reserva tomaría decisiones sobre esa información nueva que fuera saliendo hasta por ahí agosto más o menos, que se presenta un congreso que se llama el Jackson Hole. Es muy posible que no veamos mayor novedad en cuanto a los movimientos. ¿Por qué? Porque ahora lo que el mercado está haciendo es confirmando esa teoría que tenía antes de hace 2 semanas de si realmente la Reserva Federal va o no a tomar decisiones sobre esos datos nuevos que va a venir recibiendo.
El día de mañana, miércoles, tenemos índice de precios al consumidor en Gran Bretaña, tenemos tasa de interés en Nueva Zelanda. No se espera que haya cambios trascendentales. Sin embargo, nuevamente es muy importante ver cómo funciona o cómo se va desarrollando los niveles de precios, tanto al consumidor como al productor. Mañana también tenemos índice de precios al productor en Estados Unidos comparado en el mensual a junio. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver movimientos bruscos o no, dependiendo de cómo salga la noticia. La noticia puede ser positiva, puede ser negativa, pero hay que entender cómo puede reaccionar el mercado. Luego, el día jueves vamos a tener tasa de empleo o cambio en el empleo en Australia. Vamos a tener algunas noticias de China, índice de precios de producción en China. Los datos de China, recuerden siempre tomarlos con un poco de beneficio de inventario. Revisen muy bien si tiene sentido, si no tiene sentido, si lo que están diciendo va acorde con el resto de cosas que tenemos en cuanto a conocimiento o no. Y miren qué tan lógico puede ser ese comportamiento. Tenemos, ¿qué más tenemos así importante? Cambios en el empleo británico, índice de precios al consumidor en Italia y tenemos reunión de la OPEC. Vamos a tener algunos datos de empleo estadounidense y vamos a tener un dato del índice de manufactura de la Fed de Filadelfia. Datos importantes precisamente por el avance que tiene la política de la Reserva Federal frente a la economía. Índice de precios al consumidor en Nueva Zelanda. Tenemos Banco Central de Japón, algunas cosas sobre política monetaria, una declaración sobre política monetaria, y tenemos índice de precios al consumidor en Europa. Muy importante estos datos, nuevamente, por temas de Reserva Federal y por temas de Banco Central Europeo. Es básicamente la misma estrategia aplicada con parámetros distintos, pero es la misma situación. Ventas minoristas el día viernes en Estados Unidos y poco más. Así que semana movida, semana compleja, semana llena de situaciones y de impactos noticiosos que pueden ser importantes para nuestra operativa. Vamos ahora a pasar al tema técnico, al tema gráfico. El día de ayer les había publicado una posibilidad de toma de operación en el Euroyen. A mí en lo personal me terminó sacando por stop. Había intentado aprovechar un cambio de estructura en marco menor, pero el precio se gira y con una vela muy, pero muy contundente me termina sacando en stop, casi que de inmediato. Cuando entramos empezamos a generar rentabilidades casi que inmediatamente, pero no alcanzó a llegar al 1-1 con la posibilidad de poder asegurar la posición en break-even. Y al final me terminó sacando por stop. Es decir, esta posición perdimos. ¿Pasa algo? ¿Se va a acabar el mundo porque perdimos una posición? No, hace parte de nuestra estrategia, hace parte de las posibilidades que hay dentro de la estrategia. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Es una opción? Claro que es una opción. Ahora, ¿qué nos queda? Nada, seguir haciendo lo que hacemos siempre. Esperar el movimiento, esperar la línea de tendencia, ver hasta dónde el precio puede continuar creciendo y intentar tomar algún tipo de operativa cuando lleguemos a esos niveles. Hasta ese momento, entonces, Eurogen no me ofrece ningún tipo de operativa nueva. Vamos a hacer, como siempre, una especie de recapitulación de los activos que tenemos aquí. Dólar australiano versus el dólar canadiense, sin mayor novedad. Miren estas zonas en las que el precio, digamos, tiene una resistencia muy fuerte, no es capaz de subir más allá de eso, estos dos niveles, y se apoya en este piso bastante importante. Yo les dije que creía que el precio iba a esperar a que esta línea de tendencia lo alcanzara, es decir, cuando el precio tenga la capacidad de venir, el precio puede esperar esta línea de tendencia de dos maneras, o venir a buscarla en un movimiento alcista y cruzarse con ella aquí arriba, o mantenerse en este movimiento y en algún momento esta línea de tendencia se va a cruzar con él y venir a tocarlo por aquí. En cualquiera de los dos casos, yo personalmente creo que van a ir a tocarlo en estas zonas. Cuando veamos en esas zonas, miren que está justamente en la mitad de esas zonas de confluencia, que es un muy buen escenario, pues yo creo que empezamos a ver presiones bajistas y podemos ver una ruptura bajista del precio en esas zonas. Recuerden nuevamente que tenemos datos de Australia esta semana, así que mucha prudencia a la hora de tomar posiciones. Dólar australiano versus el franco suizo, miren qué movimiento tan violento a la baja. ¿Qué nos queda por hacer? Esperar el movimiento que vuelva a buscar una corrección. Hacemos Fibonacci, buscamos los puntos. ¿Qué puntos nos interesan? Primero que todo, antes de cualquier cosa, estos dos puntillos de aquí
esta zona en estos niveles. ¿Por qué? Porque es la zona en la que el precio tiene mayor probabilidad de girarse. Y una vez que lleguemos a esos niveles, me interesa mucho que no sea capaz de comerse esta vela que está aquí. En estos niveles, esto es una teoría que le vi a una persona que la ha estado probando y tiene bastante sentido, la verdad funciona bastante bien, pero esta vela anterior al movimiento de caída, que está, digamos, en un sentido contrario a ese movimiento de caída, funciona como algo que se llama un order block. Yo no soy especialista en eso, pero al parecer el precio respeta bastante bien esa zona de probabilidad que termina por darle un giro normalmente al precio en esa zona. Ahora, en este caso específico, justo en los niveles del 78.6 y el 61.8, que son los que normalmente utilizo con mi estrategia, pues coincide con esa zona llamada de order block en la que el precio puede terminar girándose en ese nivel. Entonces, muy interesante, puede ser una muy buena opción. Vamos a tenerla en observación. Todavía no hay entrada, todavía no tenemos nada, sencillamente es una posibilidad de que el mercado llegue a esos niveles. Una vez llegue a esos niveles, revisamos si es capaz o no de mantenerse ahí en esa mitad y si es capaz luego de emprender el camino de caída. Pero todavía, nuevamente, repito, hay que esperar que el precio llegue a esos niveles. Hasta que no llegue ahí, no pasa nada. Hay momentos, hay situaciones, a veces no sucede, personas que nos escriben y nos preguntan como, ay, ¿qué hago si es que no tengo operativa? Pues no sé, ¿qué podemos hacer? Esperar. Es que el gráfico no hace lo que nosotros queremos, hace lo que quiere hacer y ya está. Así que una especie de consejo es no presionen la operativa, esperen que el precio haga su movimiento y ya está. Otra de las cosas bastante importante, australiano versus el yen japonés. Esto es una operativa que veníamos buscando ya hace un tiempo, habíamos hablado ya hace un tiempo de ella. Lo habíamos estado incluso esperando más arriba, el precio no viene a buscar el 91. Cuando despegó en ese 78 les dije, podemos buscar en esta zona del Fibonacci, miren esta zonita de aquí, una operativa de venta en este nivel. Es decir, desde este punto bajo, este punto alto, trazábamos un Fibonacci y miren el 78 y el 61, nuevamente la zona en la que el precio suele normalmente darnos una oportunidad por un giro y miren cómo el precio viene hasta acá arriba, incluso como el stop hubiese estado acá arriba, pues no nos alcanza a tocar, pero viene hasta acá arriba, genera un movimiento por encima, pero luego se retrae en la vela diaria y termina por cumplir el objetivo tanto de este marco menor como del marco diario. Sencillito. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Nada, esperar. ¿Esperar qué? Que vuelva a configurar algún tipo de escenario que nos sea favorable. ¿Cómo? Nos salimos de toda esta cosa porque ya esta observación no tiene ningún sentido, ya de nada nos sirve ver movimientos pasados y hacemos lo mismo que en el dólar australiano versus el franco suizo, lo que teníamos en la parte de arriba. Trazamos un Fibonacci, pero ahora desde esta última corrida del precio y esperamos el precio en la parte de arriba. ¿Qué parte de arriba? En estos niveles, 78.6 y 61.8. Así que tenerlo muy en cuenta porque es una zona bastante importante, bastante relevante y nuevamente, miren cómo en este caso específico coincide con el order block de este nivel. Muy interesante, la verdad, el tema de los order blocks. Voy a estudiarlo todavía más, por ahora lo estoy probando, pero no impide, no, digamos, no rivaliza en nada, no tiene ningún tipo de contradicción con la estrategia que vengo utilizando yo de manera personal. Lo que hace es añadirle un elemento más, un elemento que es bastante importante, que al parecer se respeta bastante bien, así que esta operativa puede ser muy interesante en ese nivel, en esa zona del precio en la que el precio puede venir a hacernos algo parecido a esto. Aquí buscar un movimiento y entrar o tomar la venta en 3, en ese numerito 3 que tenemos ahí. Cuando tengamos este cambio de estructura, podemos buscar la venta e ir a buscar el mínimo del diario, que puede ser muy, muy importante ahí en ese nivel. Entonces, por ahora lo vamos a dejar ahí, no vamos a hacer absolutamente nada más. También en observación, tener en cuenta las noticias del dólar australiano. No estoy diciendo que sea para entrar ya, no estoy diciendo que sea para poner una orden de mercado ya, porque a veces la gente no tiene paciencia. Ah, es que dijiste que iba. No, yo estoy diciendo que hay una posibilidad de que algo suceda, que estadísticamente esto puede llegar a suceder, pero el mercado puede hacer lo que quiera, lo que le dé la gana. Y en cualquiera de esas situaciones, pues puede pasar cualquier cosa. Así que tenerlo muy en cuenta. Dólar estadounidense, el dólar neozelandés, para mí el movimiento diario es muy confuso.
Este movimiento alcista se detiene en el 91, vuelve a caer. Miren que esta estructura no es clara, el movimiento no es limpio del todo, así que yo me quedo por fuera de ese movimiento. Dólar australiano sobre el dólar americano, miren que no viene a buscar ni el 68, ni el 78, ni el 61% del Fibonacci, no alcanza a tocarlos, se queda ahí. Miren, estaba esperando aquí en esta velita, pero no llega, no alcanza a buscarlo. Yo estaba esperándolo arriba, casi en el 91, y no fue capaz de venir por él. Tema del dólar, del euro versus el dólar australiano, ya lo habíamos hablado. Esta zona la voy a utilizar como un piso, lo utilizo en una primera vez. Aquí uno buscarlo nuevamente, de hecho intenta perforarlo y boom, se dispara. Ahora aquí tenemos un alto más alto que puede ser interesante. Si el precio, miren cómo las cosas se van a veces relacionando entre sí. Si el precio en el dólar australiano cae, es decir, se desploma, como estábamos viendo que hay grandes probabilidades en el australiano franco, en el australiano yen, es muy posible que en este movimiento veamos un movimiento alcista, porque la depreciación del australiano nos va a permitir que enfrentado contra monedas como el euro, pues veamos un movimiento alcista. ¿Listo? Entonces, el movimiento bajista de uno nos ayuda a encontrar movimiento alcista en el otro. Sin embargo, igual que con los australianos, hasta que no vengamos a estos niveles, voy a dibujarlo en estas zonas, hasta que no vengamos a estos niveles entre el 61, el 78, el 91, no es interesante buscar la compra. ¿Qué me gusta de esta formación? Que en caso de que el precio tenga la capacidad de venir a buscar esto, miren que aquí intercepta, intercede, se cruza, pónganle el nombre que le quieran colocar con este nivel. ¿Ven? Miren este punto que les hago en esta zona, que es el nivel o es la zona que me coincide con la línea de tendencia del marco diario. Entonces, lo que puede pasar, la mayor posibilidad en el escenario es que el precio tenga un movimiento bajista y me permita aquí tomar una oportunidad de compra, nuevamente para tomar la compra en 3. Me gusta mucho, es una gran probabilidad, es una gran oportunidad, pero tenemos que esperar otra vez a que se concreten todos esos escenarios. Hasta que eso no suceda, no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ponerlo en observación. Eurocat, no tenemos nada y no hay formación, no hay tendencia, no pasa nada. Eurofranco fue una entrada espectacular de la semana anterior, se los estuve mostrando, llevaba ya una semana y 2, 3 días con ella, les mostré la misma situación y es el mismo proceso de observación, un movimiento en caída, un movimiento muy atractivo, se los voy a mostrar en estos niveles porque quiero que lo vean. El movimiento hace un bajo más bajo, trazamos un Fibonacci de punto alto a punto bajo y esperamos que el retroceso venga hasta los niveles del 78.6 y el 61.8. Miren los niveles que tenemos ahí. El precio empieza su movimiento y cuando llega a ese nivel, solo cuando llega a ese nivel, el precio parece mostrarme un cambio de estructura. En este movimiento, miren, en esta vela, es que esto es un marco diario, pero en esta vela aquí que me genera este movimiento bajo, un bajo más bajo, otro rechazo y un bajo más bajo, ahí tomamos la entrada. Y la entrada va a buscar el mínimo del marco diario. ¿Y hasta dónde fue? Hasta el mínimo del marco diario, es decir, el menos 27 del movimiento grande. ¿Qué hacemos ahora? Nada, salirnos de aquí, vamos a trazarlo del punto alto al punto bajo que tenemos trazado ahora y esperamos otra vez un retroceso. Si no tenemos retroceso, no tenemos entrada. Sencillito, clarito, con calma, sin estrés, sin obligar el mercado a que haga lo que yo quiero. No, no nos interesa eso. Nos interesa que cuando nos dé las entradas, nos las dé bien dadas, que tengamos grandes probabilidades de ganar. Antes, no, no nos interesa. ¿Listo? Eurolibra, para mí aquí no hay absolutamente nada, me parece un activo absolutamente complejo, es una cosa, eso no tiene claridad, o sea, no hay una corrida contundente, estructural. Euroyen, pues fue lo primero que les mostré, fue la primera zona en la que vinimos a buscar y esta es una entrada que tengo abierta en este momento. Este Euroyen lo vamos a quitar, Eurofranco lo vamos a colocar, Eurodólar, perdón, lo vamos a colocar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura de marco diario que continúa siendo bajista. Tenemos aquí en esta zona un order block en este movimiento, que es el elemento que les digo que estoy incorporando dentro de la estrategia. Y tenemos dos cosas. Lo primero, la línea de tendencia bajista, el Fibonacci puesto del punto alto al punto bajo. Miren cómo la zona en la que está en este momento es el 78.6 y el 61.8 es ese nivel.
y coincide con este order block. No alcanza a salirse el order block, lo respeta. Aquí me genera una vela más baja que termina cerrando por dentro de la anterior y vamos a ver cómo termina esta vela de aquí. Pero yo ya tengo una entrada en venta en esa zona. Voy a ver si les puedo mostrar. Vale, a ver. Eso es. Entonces, miren, yo ya tengo una entrada planteada en esta zona. Este es el euro dólar. Otra vez, lo mismo que les muestro siempre cuando les muestro ese tipo de cosas. Una cuenta real, una venta real. El stop está aquí en esta parte de arriba. La entrada está en esta zona. En este momento vamos con algo de utilidad muy residual, 7 puntos, 8 puntos, una cosa muy pequeñita. Y esa parte de abajo es mi profit, es lo que estoy intentando ir a buscar. ¿Listo? Una relación riesgo-beneficio de un 1 a 3, un poco más, perdón, 141 euros o 20 puntos de mercado por 84 puntos de mercado, es un 1 a 4, con la posibilidad de ir a generar o de ir a ganar 605 euros si llegamos a esos niveles. ¿Qué pasa? Que hay que dejar que el precio haga su movimiento. Cada una de estas velas es una vela de 4 horas. Por lo tanto, para poder que esto dé todo el movimiento hay que esperar unas cuantas velas de 4 horas, unas 5, 6, 7, 8, 10 velas de 4 horas. ¿Eso qué significa? 2, 3, 4, 5, 6 días de operativa. Hasta que eso no pase, pues no tenemos nada. Entonces, esta operativa yo en lo personal ya la tengo abierta, euro versus el dólar americano. ¿Para qué utilizo TradingView? Para hacer la graficación, para verlo, para que se vea mejor, para mostrarme qué es la observación que estoy haciendo. Entonces, el order block, nuevamente, es un elemento en el que no soy especialista, no me sé 40 teorías sobre order blocks, ni más faltaba. Es sencillamente una cosa que vi, me pareció interesante, tiene mucho sentido y la estoy probando y la estoy intentando agregar a mi estrategia, pero todavía es una beta. Sin embargo, aún y sin order block, las demás piezas de la estrategia por ahora se cumplen. ¿Listo? Entonces hay que dejar que esto tome su movimiento. Tengo puesto una alarma en esta parte. ¿Por qué? Porque cuando el precio llegue a esas zonas voy a empezar a bajar stops. Voy a empezar a asegurar situaciones. Sin embargo, yo normalmente cuando abro estas operaciones voy haciendo como un control en el día a día para que si el precio o tiene un movimiento muy feo al alza que ya no me convence como estructura o tiene un movimiento a la baja igual que veo que ha cubierto la posibilidad de la pérdida, pues intento asegurar la operativa. Euro versus el dólar neozelandés. Otra vez vamos al marco diario. Miren cómo el movimiento aquí intentó perforar, pero luego termina siendo aquí. Esto es un alto más alto que este, pero no es más alto que este. Así que yo por ahora me quedaría por fuera. Libra australiano. Esta fue otra operativa que les estuve mostrando la semana anterior. A veces yo quisiera tener la capacidad de poder entrarle a todas, pero eso no es una gestión sana del riesgo. Yo tenía una venta en el Libra versus el dólar americano que se dio bien, pero terminó sacándonos antes de dar todo el movimiento. O sea, nos dejó como a la mitad del profit. Es que hubiera sido mejor que invirtieras en el Libra australiano. Claro, después de que uno ha hecho todo el movimiento, de que uno ya sabe lo que pasó, pues, como quien dice, después de la guerra todos son generales, todos son estrategas, todos sabían lo que iba a pasar. Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, pues claro que hubiera invertido aquí, pero no lo sabíamos. Esto podía haber sido al stop y a mi manera de ver en mi estrategia, el Libra dólar tenía más estructura, más elementos que coincidían. Sin embargo, miren que el precio entra, casi que viene a buscar el stop y revienta al alza. ¿Qué podemos hacer? Nada, quedarnos por fuera, otra vez, quedamos esto, quitamos estas cosas, vamos a quitar esto y venimos a analizar lo que sigue aquí en adelante. ¿Qué sigue? Punto más bajo en esta corrida al alza, punto más alto, vamos a alargar un poco este Fibonacci y repetimos el proceso. Es que sencillamente es seguir los pasitos. Venimos, voy a marcar ese order block otra vez y lo voy a alargar para tenerlo en cuenta. Miren cómo en este caso, por ejemplo, el order block queda muy arriba, no está dentro de la zona del 61.8 y el 78.6. ¿Qué puede pasar? Que el precio venga muy agresivamente a buscar estas zonas, venga hasta el 61, se quede ahí y rebote. Puede ser, es una opción. Yo siempre esperaré el 61 y el 78. Para mí, en mi manera de operar, me han generado muy buenas
alternativas de inversión, muy buenas alternativas de operación. Sin embargo, en ese movimiento, pues el movimiento tendría que ser muy agresivo para poder darnos esa opción. El movimiento de inicio de movimiento alcista empieza en este punto. Con las velas Heiken Ashi, el movimiento igual empieza en ese punto, miren, en el 61.8. Si vamos a marcos menores en H4, el movimiento empieza cerca de ese nivel. Mire, empieza en este momento, en este punto de aquí, en el 78.6. Así que tenerlo en cuenta porque es una zona en la que el precio reacciona bien y puede ser interesante. Pero, nuevamente, cuando el precio llegue a ese nivel. Hasta que no llegue, no ha pasado nada. Libra Cat, lo mismo, miren un movimiento alcista muy fuerte, muy contundente, luego, logra ser más alto que los dos anteriores, terminó rompiendo al alza. Así que, ¿qué vamos a hacer? Punto alto, punto bajo, todavía le falta mucho para venir hasta acá abajo, buscarnos alguna corrección. Cuando llegue al 61 o al 78, miramos qué puede llegar a suceder. En este caso, por ejemplo, miren que el order block, otra vez, la vela anterior al movimiento que inicia ese movimiento alcista, miren que este order block sí queda metido dentro del 61 y el 78, incluso la mitad del order block queda por debajo del 78. Puede ser una muy buena entrada esta, ¿eh? Cuando se produzca puede ser una muy buena opción de compra en esos niveles. Dólar canadiense versus el yen japonés. Esta entrada la hemos buscado ya en un par de ocasiones. De hecho, intentamos hacerla acá arriba, nos termina sacando en break-even y luego hace el movimiento. No podemos hacer nada, nos toca quedarnos por fuera y ya está. Ahora, ¿qué estamos esperando? Mirando si el precio es capaz de venir a buscar una zona por ahora relevante. En H4, y esto es un tema meramente por irlo estudiando, aquí tiene una vela verde que se atraviesa en este movimiento de caída. Esto podría funcionar como un order block, según esa teoría, repito. Y tiene más arriba otra vela verde que podría funcionar como un segundo order block. Lo que pasa es que si revisamos esto en el marco diario, vemos como la caída es absolutamente limpia. O sea, esto es marco de H4, ¿listo? Un movimiento bajista que hace un bajo más bajo muy contundente, está buscando una corrección y podría ser el retroceso aquí en este 78 o aquí en este 91. Es decir, estos dos niveles de aquí son muy importantes para el precio. Podría ser que tengamos un movimiento bajista. Yo por ahora solo lo estoy estudiando, no voy a entrar ya mismo al mercado. ¿Por qué? Porque mi estrategia me dice que yo busco esto mismo, pero en el marco diario. Y en el marco diario, miren que el movimiento en el diario, perdón, voy a quitar esto de aquí. Miren cómo en el marco diario no se cumple todavía la condición para la entrada, porque el Fibonacci del diario sería desde acá arriba hasta acá abajo. Entonces el 78 y 61 me darían mucho más cerca de la línea de tendencia, que obviamente sería lo ideal, sería lo... miren, en esta zona. Entonces, estos dos niveles, aunque aquí me coincide, por ejemplo, esta línea con el 61 del precio, pueden ser muy interesantes. Además, es el piso de la zona anterior. Es decir, todos esos tipos de elementos son elementos que van a tener en cuenta otros traders para tomar operativa. Entonces, no hay que descartarlos porque puede ser una zona de confluencia de personas vendiendo en ese precio. Voy a ponerlo aquí, que toca desactivar el imán y voy a ponerlo por aquí para tenerlo en cuenta en cuanto al movimiento. Entonces, miren, esa zona es súper conflictiva, ese 91% del H4, el 78.6 del H4, zona muy conflictiva que puede tener un movimiento bajista muy fuerte. Cuando entremos en esos niveles, ¿qué vamos a esperar? Un cambio de estructura en marco menores. Punto. Por eso lo tengo ahí en observación, para ponerle cuidado a ver qué va sucediendo, qué va pasando. Libra Franco nunca vino a buscar la corrección, lo estaba esperando allá arriba, jamás vino por él, no pasa nada. Libra Yen, un poco lo mismo de lo mismo. Movimiento bajo más bajo, viene a buscar el 91. Miren que en este caso vino a la mitad del order block, justamente el order block sería esta velita que está aquí. Y miren cómo viene hasta la mitad y genera ahí el rompimiento, pam, 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 pam. Por ahora no ha llegado al menos 27 del diario, pero tiene toda la pinta que lo va a hacer. Este último movimiento de caída puede ser otra vez otra estructura y volver a caer. Es decir, este movimiento de aquí puede convertirse en otro movimiento nuevo. Miren que está justo en el 78. Esto podría ser un movimiento bajista que venga a buscar ese menos 27. Es una opción, es una muy buena opción, pero pues ya el movimiento está iniciado desde el marco diario de arriba, así que lo que nos queda es esperar. Si vamos a las velas Heiken Ashi, miren que justo es ese movimiento el que se produce y en ese nivel puede ser muy interesante una venta en esa zona. Así que vamos a tenerlo otra vez en observación, nuevamente para tener en cuenta cómo se va desarrollando el mercado en esa zona. Sin embargo, miren que aquí todavía no ha cambiado de estructura. A ver cómo cierra esta vela de una hora en este movimiento.
porque aquí puede ser interesante si hace un bajo más bajo, buscar una corrección y vender. Hasta que eso no pase, pues no nos interesa en absoluto. Libra neozelandés, igual que el euro neozelandés, no tiene muchas opciones, no tenemos mayor posibilidad. ¿Por qué? Porque el movimiento lo estábamos esperando en esta zona para buscar una venta, pero miren esa vela tan abismal que dio al alza. ¿Qué pasa? Nos quedamos por fuera y ya está. No pasó nada. ¿Por qué estaban buscando venta? Porque aquí me ha dado un cambio de estructura. Aquí teníamos un retroceso que había iniciado, esperábamos el retroceso para poder volver a vender. No lo logra, no lo hace, no pasa nada, nos quedamos por fuera, pero aquí ya no tenemos tendencia. Este alto intenta ser más alto que este, pero no es más alto que este. A mí ya no me gusta como estructura. Libradora, la entrada que estuvimos buscando en venta, lo que les dije, miren, intentamos entrar, vino, pero no nos dio del todo el profit y se devolvió y nos sacó en algún momento en un profit, pero como a la mitad, si no estoy mal. Creo que se los mostré la semana anterior. La semana anterior fue una semana muy buena, pero pues hombre, no todas llegan a donde queremos que lleguen. Ojalá fuera así. ¿Qué hacemos ahora? Nada, nos quedamos por fuera. Aquí el precio todavía no se decide, vuelve a esta zona que es el del bloque anterior y vuelve a reaccionar, puede volver a caer, es una posibilidad, pero esta vela está demasiado fuerte, demasiado contundente para buscarle opciones en esos niveles. Neozelandés franco, el movimiento otra vez nuevamente viene al 78.6 y se dispara a la baja. Estuvo a 2-3 punticos de llegar al menos 27. A mí me parece que lo va a terminar haciendo, pero le va a tomar aquí un poquitico de rango y luego va a terminar explotando la baja. Nada por ahora. Lo mismo, es que esto es como ver pasar lo mismo 400 veces. Es un patrón que se repite. Es estadística pura. Es de 100 veces, 90 veces el precio hace eso. 80 veces el precio hace eso. Por supuesto, eso también quiere decir que hay 20 veces o 10 o 15 o 30 en que el precio no lo hace. Pero en su gran mayoría, como lo han estado viendo, miren que el precio viene a estos niveles, viene al 78.6, al 61.8. ¿Y qué termina pasando? El precio reacciona y se gira. Es buscar este tipo de patrones, señores. Punto alto, el precio hace un movimiento de un bajo más bajo y en esa zona el precio hace una corrección en el movimiento hasta los niveles del 78.6 o 61.8. Vendemos en esas zonas y vamos a buscar el menos 27. Todavía no lo ha dado, no, todavía no lo ha dado, pero ya a este punto tendrías que tener algunas rentabilidades aseguradas. Incluso en este punto puede ser que hayas asegurado algo del stop y te hayas sacado aquí buscando algún tipo de break-even. Puede ser, puede pasar, claro. Lo que me refiero es, miren el patrón de comportamiento cómo se repite 30 veces de manera indefinida. Entonces es muy interesante buscar ese tipo de opciones. Neozelandés dólar, hombre, qué lástima. Lástima por varias razones. Uno, porque lo estábamos esperando muy arriba, otra vez esperando que llegara el order block. Se quedó en el 78.6 y en el 61.8. Yo esperaba que llegara más arriba, sí, lo esperé más arriba, les envié incluso por Telegram la opción de esa operación, pero no lo hizo, así que nada podemos hacer al respecto. Standard & Poor's 500, cada vez más alto, eso ya es como la misma historia siempre. Este movimiento en el dólar CAD, para mí el movimiento del dólar alcista peligra. No quiere decir que se haya acabado, pero peligra. Peligra por las declaraciones de la Reserva Federal, por los que ha estado sucediendo de manera general, perdón. Por lo que ha estado sucediendo de manera general en el tema macroeconómico. Entonces, hay que tenerlo con un poco de cuidado. No quiere decir que se haya acabado, no quiere decir que no haya pasado nada, pero estamos en unas zonas técnicas donde el precio podría eventualmente girarse otra vez a la baja. Entonces, tener cuidado, no más que eso. Sin embargo, miren que aquí tenemos en este nuevo movimiento alcista que empieza en esta nueva estructura, un alto más alto, un movimiento que arranca en esta zona, podemos buscar una corrección a estos niveles. Miren cómo este order block queda hermoso en este nivel, en esta zona. Ese tema del order block funciona muy bien, funciona bastante bien. Yo nunca había escuchado ese tema, la verdad, pero para que vean. Y miren cómo la mitad del order block queda justo entre el 61.8 y el 78.6. Puede ser una muy, pero muy, muy, muy buena zona para buscar una compra en el dólar CAD. Muy buena. Pero hay que esperar que lleguemos a esos niveles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí una alarma
una alerta, para que cuando el precio llegue a ese nivel, me avise, me llegue ahí un mensajito en el celular, en la aplicación de TradingView móvil, y pueda venir a mirar cómo llegó, con qué velocidad, con qué fuerza, con qué volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos cambio en marcos menores, si no, en fin, todo ese tipo de cosas. Por ahora, observación y alarma y poco más. Dólar franco es más o menos la misma historia, no tan contundente como el otro, pero la misma historia. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque es que aquí me dio la vela roja, aquí me dio el punto en el que en teoría debería haber hecho el retroceso. ¿Qué pasa? Todavía no lo ha hecho. Si por algún momento el precio se llega a ir a estas zonas, ya está, nos quedamos por fuera porque la orden ya no tiene sentido. Entonces, esto debería en teoría venir a buscar una corrección para volver a buscar un movimiento alcista. Esto no es bueno para mi posición en el eurodólar, porque el dólar franco y el eurodólar tienen una correlación inversa. Cuando este cae, el otro sube, y cuando el otro sube, este cae, y viceversa. Entonces, yo en teoría necesitaría que este dólar franco subiera, es decir, comenzar un movimiento alcista para buscar una caída en el eurodólar. Pero eso es tema aparte. El dólar versus el peso colombiano. Colombia está teniendo un desempeño bastante bueno para lo que tiene, es decir, bastante positivo en términos económicos, porque le está pasando un fenómeno que normalmente no sucede, no que nunca haya pasado o que no pase nunca, pero normalmente no sucede. Tiene un barril de petróleo muy alto en cuanto a precio, ya lo vamos a ver, y además tiene un cambio dólar-peso bastante alto también. ¿Por qué hay un cambio dólar-peso bastante alto? Hay 50.000 razones, pero básicamente porque hay mucho dólar, en teoría, en el mercado internacional, y hay una demanda del mercado colombiano hacia el dólar americano para intentar resguardarse de ese, digamos así, esa incertidumbre cambiaria frente a los riesgos políticos, frente al tema del orden público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dólar versus el peso colombiano está en este momento en unos 3.818 pesos en este momento. Yo creo que tranquilamente puede ir a buscar los 3.900, 3.960. Sigo pensando que es posible, es factible que lo veamos a 4.000, bastante. Eh, pero hay que esperar porque esto ya, mire, aquí nos rompió en su momento esta primera tendencia. Aquí teníamos otra tendencia a la baja y volvió y la rompió. O sea, aquí todavía no ha creado nada. Podríamos trazar otra. Claro, podemos trazar las que nos dé la gana. Y volver a hacer lo mismo y esperar a que el movimiento haga su desarrollo. A ver qué pasa. Esta ya no es vigente y esperar a ver qué pasa en esta zona. Debería respetar estos niveles y continuar subiendo. Debería, pero puede pasar cualquier cosa. El dólar versus el yen japonés. Miren por qué les decía que técnicamente hablando, el dólar americano no pareciera mantener la fortaleza que teóricamente debería estar teniendo. Primero porque hay una serie de miedos alrededor del tema de la inflación, así que tenerlo en cuenta, que eso no es exclusivo del dólar, es para todos los países. Lo que pasa es que la Reserva Federal pues sigue insistiendo en que ellos lo van a controlar, que ellos creen que eso es algo muy pasajero. Puede ser, no lo sé, no lo sabe nadie, no tenemos una varita mágica que nos permita adivinar el futuro, pero en caso de que cualquier cosa de esa suceda, miren que esta zona del precio en el dólar versus el yen japonés es una zona importante. Sin embargo, miren que la línea de tendencia alcista fue rota a la baja, así que podríamos ver una caída más prolongada. No se sabe, no tenemos ni idea. Al fin y al cabo, las líneas de tendencia son líneas que trazamos nosotros porque vemos un patrón de movimiento alcista y ya está. La estructura como tal ha cambiado, no del todo. Tenemos un bajo más bajo que este, pero no es más bajo que este, ni es más bajo que este, ni es más bajo que este. O sea, todavía tenemos varios niveles de resistencia que pueden hacer que el precio continúe su movimiento alcista. Así que todavía no podemos decir que el precio ha cambiado de estructura, pero tenerlo en cuenta para futuras decisiones. El petróleo, miren esta belleza. Yo se lo vengo advirtiendo casi que desde esta línea. De hecho, yo lo estaba esperando ahí para venderlo, pero nunca me dio cambio de estructura, entonces no lo alcancé a vender. Pero miren cómo está. Uf, creo que moví esto. Bueno, vamos a ver. Esta línea de tendencia alcista que ha generado aquí un par de puntos. Aquí tenemos un espacio entre esta última línea de tendencia alcista y esta línea de tendencia alcista. Es decir, que aun y si el precio cae hasta estos niveles, todavía tiene espacio para seguir subiendo. Así que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Este nivel del 76.88, que fue el nivel que vino a tocar, que se los estoy advirtiendo hace ya como 2 o 3 semanas atrás, es un nivel muy trascendente para el precio. Es un nivel de resistencia anterior. Nivel del 1 de octubre del 2018. Estamos hablando de 3 años atrás.
Hace 3 años ese fue el precio máximo del barril de petróleo. A partir de ese momento empezó un movimiento de caída que se materializó con lo que pasó el año anterior con el tema de la pandemia, el estallido de la pandemia. Tuvimos mínimos de mínimos, súper mínimos, se hizo un recorte en la producción y ahora tenemos un precio de barril de petróleo a 74,48. Si el precio respeta este nivel, deberíamos ver una corrección. No sabemos qué tan profunda puede ser esa corrección y si el precio se va a estabilizar en algún momento. Pero lo que sí sabemos es que si es capaz de romper al alza esa zona, los próximos niveles son los $100. Así que tenerlo en cuenta porque eso es bastante atractivo en términos de movimiento. ¿Qué pasa? Estos son velas semanales, así que esto se demora, esto no va a pasar mañana, va a pasar en un buen tiempo, en un par de meses posiblemente. Pero aquí ya tuvimos un bajo que pretende ser más bajo que este, podemos ver un retroceso en este nivel y buscar una caída por lo menos hasta estos niveles de aquí. Podría ser una buena entrada. Y el oro, miren, esto es, yo es que a veces no entiendo la gente por qué lo complica tanto. Zonas importantes en el oro, estos niveles de aquí, estos niveles de aquí, este nivel que fue su máximo, este nivel de aquí, este nivel de aquí. ¿Qué pasa en esta zona? ¿Qué confluye en esa zona? Tenemos una línea de tendencia de largo plazo, de muy largo plazo, que viene desde el 1 de junio del 2019, que ha testeado 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones. Tenemos además una zona de importante resistencia, soporte, llámenlo como quieran. En la caída fue un soporte, en la subida ha sido una resistencia. Y tenemos una formación en H4 y en el diario de una especie de doble piso que funciona muy bien. Miren, esta zona fue un máximo que al romperse fue luego un mínimo que se mantiene ahí, se dispara al alza, va hasta la próxima zona que hemos marcado ya como importante, cae y cae hasta ¿dónde? Hasta esta zona que ya hemos marcado antes. Empieza este movimiento alcista que ahora estos altos son más altos que esto, empieza a crear otra vez otra estructura alcista. ¿Hasta dónde creen que va a ir? Primero hasta este nivel. Esa es su próxima zona de resistencia. Y si es capaz de sobrepasarlo, pues hasta el próximo. Pero hay que tener en cuenta esas cosas porque es muy importante ver esos patrones de movimiento. Es que no es ciencia nuclear, no es astrofísica. Es analizar el patrón, a ver cómo se va generando y cómo va creando esas estructuras. Los índices ya saben que no solemos verlos aquí, realmente me parece una pérdida de tiempo. Yo no invierto en índices, por lo menos no desde hace mucho tiempo. Entonces, pues nada, espero de todo corazón, señores, que esta información, este análisis que hemos intentado hacer, intento hacerlo de la forma lo más completo posible y lo más concreto posible. Por supuesto, hay momentos que divagamos en ciertas cosas, pero la idea es que lo puedan aprovechar, que puedan hacer algo con esa información, que crezcan como inversionistas, que crezcan como traders, que puedan generarle valor a este contenido, que estudien, que se preparen, que continúen buscando las oportunidades, porque siempre hay opciones en el mercado. Varias cosas. Lo primero, si no se han suscrito, denle al botoncito de acá abajo, denle suscribir para que puedan ver este contenido y este tipo de cosas que estamos subiendo con más valor del que creemos que podemos agregar. No sin antes decirles y mencionarles que vamos a estar compartiendo de manera más frecuente algún contenido educativo. Lo hemos dejado un poco a un lado porque estábamos trabajando en otras cosas, pero vamos a empezar a hacerlo de manera más frecuente, más habitual, alguno que otro contenido educativo. Déjenos en la parte de abajo en los comentarios cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, ofensa, sugerencia, lo que quieran, que vamos a estar pendientes de todo lo que podamos para poderles responder de la mejor manera. No olviden seguirnos en redes sociales, se las dejo por aquí a un ladito. Y nos vemos en una próxima ocasión, señores. Muchas gracias por ver este video. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.